Vamos a describir y enterarnos acerca de los genes guardianes del genoma. Mi nombre es Evarista Arellano y hoy vamos a presentar este tema, los guardianes del genoma. ¿Qué son y qué pasa cuando estos son silenciados? Bien, el contenido de esta presentación tiene 5 secciones. En la primera vamos a definir qué son los genes guardianes, dónde se ubican en la segunda sección. La tercera sección involucrará la función de estos genes guardianes del genoma. En la cuarta parte veremos cuáles son los efectos de su silenciamiento y finalmente daremos algunas conclusiones. ¿Qué son los genes guardianes? Son aquellos que desempeñan un papel fundamental en la protección de la integridad del ADN. Estos genes codifican para proteínas que monitorean, reparan y regulan el daño al material genético, previniendo la acumulación de mutaciones que podrían llevar a enfermedades como el cáncer. Cuando el ADN sufre afectaciones o daños, internos o externos como la radiación por las sustancias químicas, los guardianes del genoma detectan estos problemas y activan mecanismos que inducen a la reparación o, en casos más extremos, inducen la muerte celular programada, también conocida como apoptosis, y de esta manera evitan la proliferación de células dañadas. Veamos cómo ocurre esto. Aquí vamos a dar algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, el gen P53 o TP53. Este gen se localiza en el cromosoma 17, específicamente en la región 17p13.1, y codifica para la proteína P53, que es crucial en la detección del daño en el ADN y en la regulación del ciclo celular, como veamos a ver más tarde. Esta ubicación, la ubicación TP13.1, quiere decir que se localiza en el cromosoma 17, en el brazo corto, porque cada cromosoma pues tiene un brazo corto, ¿verdad? Que se le llama P por petit. Y Q pues porque es la siguiente letra que le sigue en el alfabeto a P, ¿verdad? Entonces el brazo corto petit, ahí está en el cromosoma 17, ahí está el gen TP53. En la subbanda, dentro de la subbanda 1, ¿verdad? Dentro de la subbanda 3 de la región 1. Cuanto más alto es el número, más lejos está del centrómero. Y 1 es la subdivisión adicional para ser más específico. Así que la posición 17p13.1 significa que el gen está en la región del ADN ubicado en el brazo corto del cromosoma 17, en la región 1, banda 3 y subbanda 1. El gen BRCA1, como lo tenemos aquí, está también en el cromosoma 17, pero a diferencia de P53 está en el brazo largo, en la región 2,
en la región 21, su banda 3.1. El BRCA2 está en el cromosoma 13, en la región 13q13.1, es decir, en el brazo largo de la banda 1, la subbanda 3.1. Además del gen P53, perdón, y el gen BRCA1 y BRCA2, hay varios otros genes que se consideran guardianes del genoma, porque están involucrados en la protección de la integridad del ADN, la regulación del ciclo celular y la prevención de acumulación de mutaciones que pueden llevar a enfermedades distintas, e incluso el cáncer. Por ejemplo, el gen ATM detecta rupturas de doble cadena en el ADN y activa la reparación. Se localiza en el cromosoma, en el cromosoma 11, la región, en el brazo largo, ¿verdad? Región 22, en la subbanda 3. ¿Cómo se relaciona esta con enfermedades? Se relaciona con mutaciones asociadas a la predisposición al cáncer y a la ataxia telangiectasia. El gen CHK2 detiene el ciclo celular en respuesta al daño al ADN, permitiendo la reparación, por un lado, ese es uno de los mecanismos, o induciendo la apoptosis. Está en el cromosoma 22, en el brazo largo, en la región o en la banda 1, subbanda 2, región 1. Su relación con las enfermedades que aumentan, ¿verdad? Mutaciones que aumentan el riesgo del cáncer, especialmente el de mama y próstata. El gen RAD51 participa en la recombinación homóloga para reparar rupturas de doble cadena. Está en el cromosoma 15, en el brazo largo, la región 1, subbanda 5, y este gen está vinculado con alteraciones relacionadas con el cáncer de mama y ovario. El gen MDM2 regula negativamente a P53 y promueve su degradación cuando es necesario. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 12, banda 1, subbanda 5. Su sobreactivación, es decir, cuando está sobreactivado, puede suprimir a P53 y favorecer el desarrollo de tumores. Este gen, el PTEN, tiene como función suprimir tumores y regular la proliferación celular. Está en el brazo largo del cromosoma 10, banda 2, subbanda 3, en la región 3. Y su mutación está relacionada con el cáncer de próstata, mama y cerebro. El gen FANCD2 participa en la vía de reparación de entrecruzamientos de ADN. Está en el brazo corto del cromosoma 3, banda 2, subbanda 5, región 3. Se relaciona con enfermedades que causan la anemia de Fanconi y aumentan el riesgo de leucemia y otros cánceres. Y ese es el último ejemplo que les traigo. El WRN, este gen, está involucrado con la reparación del ADN y la estabilidad del genoma durante la replicación. Se encuentra en el brazo corto del cromosoma 8, banda 1, subbanda 2. Se relaciona con enfermedades, la mutación de este gen está relacionada con el síndrome de Wegener, el envejecimiento prematuro y mayor riesgo de cáncer. Estas pues son algunas de las localizaciones de estos genes guardianes del genoma. Pero ¿cuál es la función? Por ejemplo, del primero que les hablaba, que es uno de los más reconocidos como
guardianes del genoma, el gen TP53, codifica para la proteína P53, que actúa como sensor y guardián del genoma. Así que la proteína P53 tiene un papel crucial en la detección de daños en el ADN y la forma y la toma de decisiones para promover la reparación o inducir la muerte celular programada, en caso de que el daño pues sea detectado. ¿Cómo funciona? La detección del daño en el ADN es una de las proteínas que está normalmente presente en niveles bajos en las células sanas. Cuando nosotros tenemos las células sanas, el gen o la proteína está poco expresada, no se detecta fácilmente. Sin embargo, cuando se produce un daño al ADN, debido a factores como la radiación, como productos químicos, errores en la replicación, la proteína P53 se estabiliza y se acumula en la célula. Cuando hay estas señales de estrés celular, ¿verdad? Entonces se activa y ocurre una respuesta a señales que provienen de otras proteínas que detectan directamente el daño al ADN, como las que hablábamos, el ATM, el ATR y otras quinasas guardianes del genoma. Enseguida hay una respuesta al daño. Una vez que se transcribe, ¿verdad? Y se va a los órganos diana, si el daño es moderado, P53 detiene el ciclo celular, es decir, activa a P21 o cualquiera de estos genes y entonces arresta el ciclo celular, es decir, detiene el ciclo celular. ¿Para qué lo detiene? Pues lo detiene para que ya no se siga produciendo el daño, ¿verdad? Entonces, esa es una de sus primeras funciones. Específicamente, ¿cuándo se da esta situación? Se da en la fase G1, también en la fase de síntesis y en la fase G2, activando genes como el P21 que inhibe a las quinasas dependientes de ciclinas, como lo veíamos antes. Y esto detiene la proliferación celular y permite que las células reparen el daño antes de que continúen dividiéndose. Entonces, esta proteína también activa genes involucrados en la reparación del ADN, como son estos: el GAT45A, P53R2, DB2 y el MGMT. Todos estos activan la reparación del daño. Este GAT45A se llama así por Growth Arrest and DNA Damage Inductive, que ayuda a la corrección de mutaciones. Si el daño es muy severo y no se puede reparar, entonces P53 activa estos genes que conducen a la apoptosis. Los genes apoptóticos como VAX, PUMA, NOXA, que inician el proceso de muerte celular programada, y este proceso asegura que las células con daño grave pues no se dividan y se evite la acumulación de mutaciones o el desarrollo de tumores. Otra parte es la inducción. P53 también puede inducir genes que conducen a la vejez de la célula, es decir, se les llama a todos estos el PAI1, el PML, el CDKN1A,
son genes de senescencia celular. Es decir, le dice a la célula que ya está viejita. Y es un estado de la célula, pues ya no se divide, porque ya está viejita, o sea, ya le dio la menopausia. Bueno, eso es en sentido figurado, ¿verdad? La senescencia es un estado en el que la célula pues ya no se divide, pero permanece metabólicamente activa, previniendo que células dañadas contribuyan a la formación de tumores. Otro eh, gen, digamos, otra vía que transcribe P53 es la antiangiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Pues es la creación de nuevas, eh, ¿cómo se puede decir? De vasos sanguíneos, de venitas, de todo esto, ¿verdad? Entonces, estos genes, el TAP1, el BAI1, el EPHA2, el COL4A1, todos estos genes inducen, más bien desactivan la función de angiogénesis y cuando ya no hay vasos sanguíneos alrededor de un conjunto de células, pues deja de tener alimentación, ¿verdad? Los mata de hambre, ¿verdad? Porque ya no tienen comidita. Las células ya no tienen irrigación sanguínea. Por eso esta vía de transcripción es muy importante, la antiangiogénesis, que se opone a la angiogénesis, ¿no? Que es la creación de vasos y venitas sanguíneas. Otro de las vías de señalización es la autofagia. Esta vía de señalización de P53 ha sido bastante discutida precisamente por los premios Nobel del año pasado, ¿verdad? Los premios Nobel de Medicina. Esto provoca que las células se autodegraden, sirvan de alimento a otras células, ¿verdad? Y entonces paran la replicación de células que pueden malignizarse. Y por otro lado, también induce un metabolismo antioxidante al activar genes como el TIGAR, el GLS2, la glutatión peroxidasa, que son de los genes o de las vías, ¿no? Que permiten la inhibición de el contrarresto, ¿no? De las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de la expresión de P53? Si este gen se muta, si el gen está mutado, y sucede en el más de los 50% de los cánceres, cuando uno analiza la genética de los cánceres, más del 50% de los cánceres en humanos tienen inactivado o mutado el gen TP53. Por eso es que se deduce, ¿verdad?, que las células pierden su capacidad para detener el ciclo celular y agarran rapidez y se hace metástasis, ¿verdad? Porque no detienen el ciclo celular o no inducen apoptosis en respuesta al daño, lo cual resulta, pues, en la acumulación de mutaciones, un mayor riesgo de tumores. El gen P53 es como un interruptor maestro, así digamos, ¿no? Es un interruptor maestro que decide el destino de la célula, promueve la reparación, el arresto del ciclo celular, la apoptosis, la senescencia, la angiogénesis, la autofagia y el metabolismo antioxidante. Por lo tanto, si está mutado y el daño es irreparable, no puede prevenir el desarrollo de cáncer. Entonces, cuando se desactiva, es una catástrofe celular.
El silenciamiento de los genes guardianes del genoma, ya sea P53, el P21, BRCA1, BRCA2, todos estos pueden quedar silenciados. ¿Y qué creen? No solamente se pueden silenciar por herencia, pueden ser silenciados por mecanismos epigenéticos. El silenciamiento a través de mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN es uno de los principales mecanismos por los que los genes guardianes pueden ser inactivados sin necesidad de sufrir mutaciones en su descendencia. Como ya lo hemos señalado ya desde antes. ¿Qué es la metilación del ADN? La metilación es un mecanismo epigenético en el que grupos metilos se añaden a las bases de la citosina, especialmente en las regiones ricas de dinucleótidos, donde la citosina está a un ladito de la guanina y estas regiones se encuentran muy cerca de genes promotores. Entonces las secuencias que regulan activan o inactivan los mismos cuando los promotores de los genes están metilados, los factores de transcripción que normalmente debieran activarse no pueden unirse adecuadamente al ADN y da como resultado un gen que permanece apagado o silenciado. Así que el silenciamiento epigenético de genes guardianes del genoma, como el P53, P21, BRCA1, BRCA2, pueden ser silenciados cuando las regiones promotoras de estos genes son metilados, a diferencia de una mutación que altera la secuencia del gen y entonces el silenciamiento epigenético, como ya pueden ustedes darse cuenta, no cambia la secuencia, pero sí evita que el gen se exprese. Hay ciertos mecanismos por los cuales la inactivación de los genes guardianes se metilan, inhiben la transcripción. La metilación de promotores de genes impide que los factores de transcripción necesarios para activar esos genes se unan al ADN, bloqueando la transcripción. En el caso de genes como el gen P53 o el gen BRCA1, significará que las proteínas guardianas que normalmente protegen al genoma no se produzcan en cantidades suficientes o no se producen en absoluto. Entonces, la interacción con proteínas represoras, las regiones de ADN metiladas, también pueden atraer proteínas represoras como las Methyl Building Domain, ¿verdad? Las MBD, que reclutan otros complejos represores. Y estos complejos modifican la estructura de la cromatina para hacerla menos accesible, inhibiendo aún más la expresión de los genes. ¿Cómo impacta este silenciamiento? Cuando los genes son silenciados, se pierde la capacidad para proteger el ADN y aumenta la vulnerabilidad de las células para acumular mutaciones. Y estas mutaciones, al no ser detectadas o reparadas adecuadamente, significan la pérdida de control del ciclo celular y pueden continuar dividiéndose aún con daño. Y esto puede resultar en la acumulación progresiva de mutaciones y la transformación maligna de las células, de forma que la incapacidad para inducir apoptosis, cuando el gen P53 se silencia, las células que tienen daños graves no pueden ser eliminadas y proliferan y aumentan el riesgo del desarrollo del cáncer. Cuando se silencian epigenéticamente los genes como BRCA1 o BRCA2, hay un mayor riesgo de desarrollar cánceres hereditarios, como el de mama o ovario. Y de manera similar, inactivar P53 se asocia con otros tipos de cánceres, como el de el silenciamiento de estos genes es
este importante gen está involucrado en la reparación del ADN y la recombinación homóloga. Entonces, por ejemplo, esto contribuye al desarrollo de tumores al permitir la acumulación de mutaciones no reparadas, como en P16. Este gen supresor de tumores también puede ser silenciado por metilación. La proteína P16 inhibe las quinasas dependientes de ciclinas y controla el ciclo celular, lo que su silenciamiento permite que las células proliferen. Entonces, en conclusión, las principales funciones de los genes guardianes son 4 que podemos, digamos, puntualizar. La primera es el mantenimiento de la estabilidad genómica. Si los genes guardianes de genoma se silencian o por mecanismos epigenéticos se desactivan o se activan de más, pueden conducir a caos genético. Otro de los factores o de las funciones es la regulación del ciclo celular porque frenan la proliferación de células cuando detectan mutaciones. Otra de sus funciones es la inducción a la apoptosis. Si el daño es grave, inducen a muerte celular. También señalamos que era antiangiogénico y también que podía promover la autofagia. Y en general, previene enfermedades. Su inactivación o mutación, cuando los genes están inactivados por mecanismos epigenéticos o mutados, puede llevar al desarrollo de cáncer y a otras enfermedades genéticas. Por mí ha sido todo. Este tema de los guardianes del genoma. Muchas gracias. Y pues nada, como pueden ustedes ver, que estos genes, los guardianes del genoma, son varios. Aquí les ofrezco una serie de referencias en las que ustedes pueden ampliar su conocimiento. Por ejemplo, este es muy bonito. Es una revisión de Nature sobre el gen P53 y su impacto en la salud de enfermedad. Este también es un análisis del tipo silvestre del gen P53, que es un gen supresor de tumor, inductor a muerte y de oncogenes mutados. Este es muy bonito. Esta revisión es muy amplia. Yo le puse a esta revisión todo lo que quería saber sobre P53 porque es una revisión a 50 años de haberse definido el papel importante que guarda el gen P53 como regulador